En realidad es muy difícil, o sea, con medidas objetivas es lo que estamos intentando, que cada vez haya como escalas, ¿no?, más prácticas, pero valoras un poco, o sea, en la práctica clínica habitual, gracias a las familias que te puedan decir pues desde mejor, peor, igual, y empiezas desde ahí. En número de crisis, pues es verdad que intentas, pero ¿cuántos días no llegas a estar sin crisis? Pero es verdad que las crisis epilépticas no pueden ser. Yo creo que valoras un poco, por ejemplo, pues cuando hay alteración conductual en estos pacientes, sobre todo como ítems que dificulten el día a día, pues alteración conductual, el sueño, el tema de cognición, si puedes llegar a valorar, pero lo que comentábamos, que cuando hay una discapacidad tan severa, ¿cómo evalúas la parte cognitiva? Y si realmente esperas que haya esta mejora o no. Entonces, creo que es complicado. En ensayos clínicos se sigue evaluando con el número de crisis y luego hay escalas que es de percepción clínica, de pues, escalas global, ¿no?, de percepciones está mejor, peor y seguimos así. Creo que es un aspecto muy complicado y necesario a la vez. Pero creo que con escalas yo creo que tendría que llevar como un acuerdo entre familias y clínicos y ver qué esperamos en conjunto. Yo voy a la contra. Pero primero, las crisis en un síndrome como este van a seguir siendo el endpoint primario para ensayos porque es objetivo contable, es lo más fácil y tienen muchas, o sea, aquí no es un problema, no es como en Dravet que nos cuesta ir encontrando suficientes pacientes con las 4 crisis al mes, aquí sí hay más. Respecto a las escalas, que estén de acuerdo los padres y los médicos, nosotros lo que hicimos en la fundación fue sentarnos con la FDA y ver con ellos y ver con los pagadores las escalas que querrían. Entonces, entender que el ensayo clínico tiene que funcionar en ese marco para darte una indicación y darte un precio. Y ellos lo que preferían eran escalas con las que ya tienen experiencia. Sobre todo los pagadores. No quieren una escala nueva porque es como muy bonito. ¿Cuánto cuesta lo que te mueva 10 puntos en esta escala? Entonces, en Candida elegimos instrumentos que miden todos los diferentes dominios de la enfermedad y tenían que ser escalas con precedente regulatorio y de pago. Hay proyectos en marcha en la comunidad CDKL5 para desarrollar escalas entre padres y clínicos, pero yo les veo casi más una utilidad fuera de ese marco de ensayo clínico porque son muy cabezones los reguladores, tú lo sabes, Javier. Y luego encima están los pagadores y mira, ganaxolona está aprobada y no está comercializada porque la escala que utilizaron de calidad de vida era una nueva que a todos nos parece mucho mejor escala, pero en este caso los ministerios y estos no tenían experiencia y los echaron para atrás porque no sabían qué precio ponerle a ese fármaco. No tenían el EQ5D, tenían otra escala, la liaron. Entonces, que lo más importante es poder medir lo que importa para los médicos y los padres. Es importante, sí, pero en el contexto de un ensayo clínico, aquí los reguladores y luego el que te da el precio, y esos van por caminos diferentes. A veces es parte de... Gracias, ya funciona. Vale. A veces es parte del problema que vemos, que como médicos científicos hemos estado en el hospital de un lado y luego es lo que dice Ana, que muchas veces es una escala que todos sabemos que no es, no voy a decir inútil, pero tiene un 10% de utilidad, pero es la que quieren. Y entonces a veces es precisamente que los que seguís en el hospital tenéis que entender que si os pedimos en un ensayo una escala, que a veces tenemos la respuesta del médico de ¿cómo voy a medir con esto? Pero qué estupidez. O sea, no viene por una manía nuestra. Entonces, es un poco el trabajo, ese conjunto que necesitamos de que entendáis que muchas veces, sabiendo nosotros como científicos, y además yo ya no digo que soy trauma, yo digo que soy desarrollador clínico, esa experiencia te hace decir, si ya lo sé, que no, pero va a ser que sí. Entonces, es esa colaboración la que necesitamos para que se entienda que muchas veces no es el mejor protocolo, pero es el que más te va a permitir llegar al mercado. Que el mercado al final es que vosotros podáis utilizarlo. No, y sabemos que por el número de crisis ya sabemos que son pacientes que van a poder ser candidatos a ensayo clínico. Entonces, una vez en ensayo clínico, evidentemente haces todo. Pero que es verdad que piensas, que dices, ¿hasta qué punto, mientras esto sea el outcome de los ensayos clínicos, cuánto vamos a poder mejorar si no nos ponemos más de acuerdo entre lo que es útil y lo que tendría que ser oficial? Pero es verdad. Y las familias que tienen pacientes que no llegan a las crisis del ensayo, ¿cuántas veces nos hablan de sentirse como que sus derechos
acceder a terapias experimentales están siendo ignorados. En plan, si mi hijo está tan bien controlado pero sigue teniendo toda la discapacidad, todo lo demás, no voy a poder nunca acceder, pues igual no. Y esa distancia entre la experimentación y la necesidad de acceder a tratamientos es real, ¿eh? Bueno, yo he tenido algún... ¿Se me escucha? Sí. Yo he tenido algún paciente últimamente, familias, que me han pedido quitarse medicación para tener crisis y poder entrar en los ensayos, ¿no? Porque se está generando un poco esta brecha de que parece que el que no tiene crisis no se merece, ¿no? Estar en un ensayo. Yo quiero hacer un comentario rápido y una pregunta para las dos, para Laura y para Ana, que me han encantado las charlas. El comentario iba sobre, bueno, no he hablado de cenobamato, me alegro de que hayas hablado tú, y habéis hablado de bexicaserina, de fenfluramina, de cannabidiol, de ganaxolona. Estamos haciendo, porque yo creo que esta estrategia de la tercera generación de indicación cada vez más amplia y luego ya en práctica clínica veremos eficacias específicas, pues yo creo que cenobamato es un buen ejemplo, también fenfluramina, ¿no? Y cannabidiol, y con cenobamato estamos haciendo un estudio específico para CDKL5 a través de la SENEP. O sea que si tenéis pacientes tratados, pues estamos recogiendo pacientes. La pregunta era sobre la terapia génica. Yo me acuerdo alguna vez que tú hablaste, Ana, sobre que CDKL5 no era tanto una proteína de neurodesarrollo, sino neurodesarrollo y neuromantenimiento, en el sentido de que los adultos podrían beneficiarse todavía ¿no? de la terapia génica. Preguntarte un poco qué tenéis de evidencia de animales y también un poco preguntar a Laura, de como muchas veces las adultas en CDKL5 están tan afectadas, muchas veces decimos que los primeros en entrar en un ensayo clínico son los que tienen menos que perder, de alguna manera, y a lo mejor son buenos candidatos. Pero a la misma vez tenemos lo del virgencica, que me quede como estoy, ¿no? De ya he pasado todo lo que he pasado, no me metas ahora en este lío, ¿no? Entonces, bueno, preguntaros a las dos por esto. Pues la evidencia que tenemos es un poco, sí, esto viene de ratones, porque genéticamente podemos diseñar ratones en los que tú les puedes encender o apagar el gen cuando quieras, y sabemos que el CDKL5, la deficiencia, si lo empiezas en adultos, regenera la enfermedad tal cual se presenta en ratones, que es sin epilepsia pero con el resto, y que también podrías apagarla en adultos con la reintroducción del gen. Las terapias génicas se han probado también en ratones adultos y también siguen funcionando. Y luego tenemos un poco la evidencia clínica de que, a ver, las neuronas están bien, están las que son, están en su sitio, no es como que haya un déficit de migración o estén conectadas mal, es que no están, se parece más un poco a una canalopatía en ese sentido. Hay un problema sináptico, no están disparando, pero no ha habido un problema estructural de neurodesarrollo que digas, pues ahora buenas horas, ¿no? Entonces, dentro de que la estructura está donde está y que preclínicamente podemos tanto empezarlo como terminarlo en adultos, con el margen de error que te da, que es un ratón, pues eso es lo que nos da la esperanza. Y, por cierto, con las terapias previas en otros síndromes similares, ahora como el Dravet o Angelman, vamos viendo que hasta las personas responden mejor que los ratones. Y hay esos adolescentes con Angelman, con el ASO, que están empezando a hablar, de repente con 15 años que no han hablado en toda su vida, que tú dices, pero ¿cómo va a ser esto? Y lo mismo en Stoke decían que algunos de los mejores respondedores eran como uno de 15 años. O sea, esas cosas parece que tenemos plasticidad, tenemos esa esperanza por ver esos otros tratamientos, por entender más de la anatomía, por lo que vemos en ratones. Y el experimento de la hora de la verdad es esa terapia cuando llegue, sí. No, a ver, yo creo que en adultos igualmente hay que intentarlo, sí o sí. Igual que ha sido difícil al inicio empezar cualquier fenfluramina o cannabidiol, porque la familia igualmente no quería empezar, y luego cuando empiezan a haber algunas mejoras, pues cuesta, pero yo creo que igualmente hay que intentarlo, porque si desconocemos cómo va a responder, al menos algo vas a poder intentar modificar de la situación que hay, y de la misma manera que hemos visto mejoras más allá de las crisis con algunos fármacos, pues creo que vale la pena intentar por si en realidad pues vemos cambios en la parte más cognitiva del desarrollo. Te quiero hacer yo y una pregunta se me está ocurriendo. Lo hablaba esta semana pasada con el director médico nuestro que no está en esa foto, se llama Steve, por las edades del ensayo clínico de terapia génica. Y yo le decía, a mí me gustaría, quizá, no sé si empezar en adultos, pero poder incluir adultos, porque cuando esté aprobada yo no creo que vayan a reembolsarles o a darles una terapia génica. Y hacerlo a través del ensayo igual es la única oportunidad que van a tener estos adultos de hacer la terapia génica. Y decía, ostras, pues ahora que lo dices, no lo había pensado. Digo, si hay que empezar, cuando dicen adolescentes y adultos, echa un ojo a los adultos, porque comercialmente yo creo que una terapia tan cara, no.
Entonces... Sí, eso es cierto. ¿Y Sí, tú crees sí, que pues. encontrarías familias de adultos? O sea, yo creo que es lo mismo. Yo creo que la situación no sigue siendo un reto para plantearlo a las familias, pero que creo que sí que sigue habiendo familias que quizás sí que apostarían por ello, sí. Yo creo también que sí, que algún adulto sí se animaría, pero... Yo tengo una duda desde el punto de vista de madre, siendo mi hija muy pequeña, pero la parte de adultos me llama muchísimo la atención porque yo entiendo lo del virgencita que me quedé como estoy, pero si realmente se empieza a ver mejoras, aunque sea en niños, significativas, gracias a la terapia génica, yo creo, quiero pensar que habría muchas más familias, a lo mejor de lo que nos pensamos, ¿no?, en edad adulta, que levanten la mano justamente por lo que has dicho, Ana, de que a lo mejor una vez aprobado no tengan la opción. A ver, la idea es que todo esto ha ido cambiando y yo lo he ido viendo también con las familias. Entonces, bueno, pues al final empezábamos con pacientes que eran mucho más mayores, los padres cuidadores muy mayores, pues esto ha ido cambiando. Entonces, generacionalmente sí que ves esta mejora y este cambio de mentalidad también, y yo creo que la idea es que al final, creo que la mayoría sí que van a estar dispuestos a esto, sí. Yo creo que ahí nos toca un poco hacer educación, ¿no?, de que entiendan en qué consiste a nivel logístico, ¿no?, el ensayo. O sea, ¿cuántas veces tengo que ir al hospital? Sí. ¿En qué consiste la... Claro, hay otro hospital? punto, ¿no?, respecto a esto, que no todos los pacientes adultos viven en domicilio con los padres. Hay pacientes que están institucionalizados. Muchos. Y el control de estos pacientes es muy difícil en el día a día, porque de repente tú conoces a un paciente en consultas y sabes que los pacientes tienen crisis todas las semanas mínimo y lo sabes, y de repente pasa a estar institucionalizado y de repente dicen no tiene crisis. No, o sea, esto no has hecho ningún cambio y de repente no tienen crisis de un día para el otro. Entonces, también poder, ¿no?, tener información de pacientes que están institucionalizados cambia la realidad en adultos. Yo aquí, si puedo, me gustaría hacer un comentario respecto a la inclusión de adultos, que es algo muy particular de la terapia génica actual, la más estándar, que es con vectores virales, ¿no? Aquí hay un punto adicional, y es que un paciente adulto va a correr más riesgo porque la dosis que vas a tener que administrar es mucho más alta. La dosis viene sobre todo por cuestiones inflamatorias y tal, y el coste de producción se puede triplicar. Con lo cual, bueno, a lo mejor tenemos opción luego en la mesa redonda de hablar de esto, pero estos factores no son intuitivos, pero hay que tener en cuenta, y a veces hacen que las compañías no quieran empezar con adultos por eso. Bueno, nosotros somos padres de una niña adulta, bebé adulto, le diría. Y deciros primero, preguntar a Ana Mingorans, realmente cuando hablamos de primeros ensayos clínicos, supongo que te refieres a Estados Unidos, que luego vendrán a otros países. Me gustaría saber cómo sería el proceso, explicarnos un poco el proceso de si primero va a Estados Unidos, cómo nos llegaría, por ejemplo, a Europa. De Europa, cómo llegaría a España, cómo llegaría a Vall-d'Hebron. No, pero un poco para un poco saber este proceso, aparte de todos estos sesgos que estáis explicando, ¿no? Le quito la medicación a mi hija para que no tenga crisis, le quito edad en el pasaporte, la nacionalizo de otro país. Quiero decir que todos estos sesgos para los padres son invalidantes, y eso es lo que no debería existir. Y como asociación de pacientes, lo que tenemos que hacer es luchar y luchar para que realmente se haga realidad la terapia génica. Sí, abriendo melón. Una cosa ahí, el acceso, necesidad, medicina, tal, es una vez están aprobados. Un ensayo clínico no es una forma de dar acceso, no hay justicias, injusticias. En una terapia génica hay dos ensayos. El primero se llama fase 1-2, que sería el primer ensayo, que es sobre todo para medir seguridad y ver alguna señal de eficacia. Y es un ensayo pequeño. En nuestro caso miramos unos 10-12 pacientes nada más. Si todo eso sale bien se hace un segundo ensayo, que ese sí suele ser más grande. ¿Dónde hacer ese primer ensayo? Depende completamente de la empresa. Xavier ahora mismo, te he llamado en francés, Javier, trabaja en una empresa francesa que para otra encefalopatía han elegido hacer la fase 1 incluyendo España, Francia. Otras empresas no incluyen países fuera de los Estados Unidos. Es completamente depende de la empresa. Te puedo responder del nuestro. Vamos a mirar varios países y según las agencias acabaremos donde no nos pongan tantísimas pegas. Lo que no nos queríamos jugar tampoco a uno, a decir Estados Unidos nada más.
que la FDA también tiene su puntilla y luego te retrasan todo. Entonces, ya ahí es elección de la empresa, no hay una fase común. Una vez llegara a la fase, ya te digo, yo no sé si la 1 o 2 al final, el primer ensayo pequeñito, si llegáramos a meter España o no, porque no lo sabemos todavía, pero para el grande sí, normalmente es Estados Unidos y los países grandes de Europa. Ahí ya dentro del país la elección de ensayo de los hospitales vuelve a depender un poco de los que quiera esa empresa. En el caso del ensayo de la Fundación Lulu siempre hemos dicho que vamos a priorizar los hospitales que hayan tenido el estudio Candid, porque les conocemos, tenemos muy buena mano con ellos, sabemos cómo funcionan sus neuropsicólogos, todo. Entonces, ahí ya eso te da una idea de qué hospitales, y al final en Candid no llegamos con ninguno aquí en Barcelona, así que... Yo quiero hacer una pregunta y un comentario a la vez. Y es, yo había dicho durante la charla mía que yo consideraba que la CDKL5 es una enfermedad en la que no es una regresión, sino que hay una fluctuación. Hay periodos de mejora, hay periodos de empeoramiento y eso sigue hasta la edad, bueno, puede decir 18 años, y eso es un dato que está publicado por la doctora Helen Leonard de Australia en un estudio de la base de datos internacional. Ese dato existe. Ahora estaba mirando el estudio de Ángel, que también es un estudio multinacional en que están hablando de la regresión en el adulto. La pregunta, y yo creo que esto es importante, la pregunta para mí es, ¿cuánto es regresión? ¿Cuánto es envejecimiento? ¿Y cuánto es el envejecimiento prematuro? Porque en el síndrome de Down sabemos que hace una demencia temprana, ¿no? Y la observación mía es, como yo sigo a los pacientes a través de la vida, los míos no se van a los de adultos, yo he aprendido algunas cosas. Y tal parece que los pacientes envejecen temprano. Pero una de las cosas que a mí me llama atención sobre eso es que en niños usamos muchas veces dosis más altas de medicamentos que lo que usan los adultos. Y yo me encuentro que cuando pasan los 20 años, empiezan como que a retroceder, pero muchas veces vemos que con la misma dosis de medicamento yo hago niveles de sangre. Los niveles de sangre están más altos. Y entonces cuando uno retira un poco de esa cantidad de drogas, vemos que comienzan a hablar a los 20 años y cosas así. Entonces, ¿dónde ponemos la línea? ¿Qué es envejecimiento? ¿Qué es regresión? ¿Y qué es efecto secundario de las drogas antiepilépticas en un organismo que el metabolismo ha cambiado? Sí. Porque los infantes, esos chiquitos, tú le pones medicina y la orina, básicamente, ¿no? Pero en el adulto no, eso no pasa igual. Entonces yo creo, ¿qué opinión tienen ustedes? Para yo a ver. Yo creo que hay un envejecimiento precoz. Lo que pasa es que tanto por ciento, o sea, hay un envejecimiento precoz con un cambio en el metabolismo también, que esto pues cambia también la respuesta a los tratamientos. Pero otra vez es un poco, ¿no?, esta historia de qué tanto por ciento es envejecimiento precoz o parte de la etiología genética que desconocemos. Creo que vamos a tener que esperar a tener más, ¿no?, como más datos de más pacientes para esto. Pero sí que hay un envejecimiento precoz, yo creo que es real porque esto lo ves en el día a día, o al menos lo quieres explicar con eso, porque cuando empiezas a ver otras razones tampoco las encuentras y crees que puede ser eso. A mí me llama la atención que vamos a usar más dosis de virus cuando desde el punto de vista metabólico estamos menores. Sí, es verdad. Sí. Eso es algo... No tiene sentido mirar por kilo incluso. No. Pero lo podemos hablar en tu mesa redonda. En el caso nuestro, a partir de los 4 años la dosis es la misma y no sé si una vez llegan a tener unos mililitros de CSF estables, ya está. Da igual que sea un pacientón o un pacientito. O sea, yo volviendo... Correcto. No, estos aquí vamos siempre a... Yo volviendo al punto de la regresión, que, a ver, tuvimos mucho debate en el equipo cuando planteábamos un poco este estudio de cómo llamarle a esa pérdida funcional del adulto, porque regresión es una palabra que utilizamos en los niños, ¿no? Y como que no tiene tanto sentido utilizarlo en el adulto. Al final decidimos hacerlo
por resaltarlo y por generar un poco de llamada, ¿no? De, oye, si le llamamos regresión, a lo mejor le damos como más importancia. Estoy de acuerdo en que probablemente sea una mezcla de esos puntos. Es verdad que de manera transversal con otras genéticas, en Dravet estamos viendo parkinsonismo, en esclerosis tuberosa estamos viendo taupatías en pacientes con 30 o 40 años como si tuvieran una demencia precoz. O sea que yo creo que es algo que vemos transversal a muchas enfermedades neurogenéticas. Yo añadiría un punto, y es que creo que en algunos casos hay una pérdida funcional por deshabituación. O sea, por ejemplo, el estudio de Daniel Andrade, que perdían capacidad de la marcha y parkinsonismo, se hizo durante la pandemia. Que claro, hay muchos menos actividades, estimulación, terapias para el adulto en general y durante la pandemia todavía más. Entonces me pregunto cuánta de esa pérdida funcional puede ser porque se les estimula ya menos en muchos casos, ¿no? Y lo de los fármacos estoy totalmente de acuerdo, y de hecho ahora que estamos recogiendo datos de cenobamato en CDKL5 en niños y adultos, tenemos niñas con 3 años que llevan el triple de dosis que adultas de 40, y la adulta de 40 con 75 miligramos al día está con efectos adversos y con somnolencia, y la niña de 3 años está con 150 y está fenomenal. O sea que esto es muy llamativo y creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, sí. Vale, pues no sé si había una última pregunta allí. No, yo creo que lo que sí pasa es que es las dificultades de hacer historia natural, ¿no? Que son caras y que se acaban haciendo de manera apresurada cuando ya hay un sponsor para hacer un ensayo clínico en 1 año o en 2 años, y entonces yo creo que nos da una idea poco rica de cómo es de verdad la enfermedad para luego poder comparar. Vale, pues ya está, damos por finalizado este primer bloque y pasamos a la siguiente parte.